Seguridad. Educación. Canal de Gobierno presenta Diálogo Político. Bienvenidos a una edición más de su programa Diálogo Político. Hoy tenemos un gran programa porque vamos a estar abordando cuáles son las acciones de gobierno desde ministerios, secretarías y otras instituciones que acompañan para abordar el flagelo de niñas embarazadas. Es por eso que hoy vamos a darle la bienvenida al viceministro Carlos Vidal del Desarrollo Social y a la secretaria ejecutiva Claudia Ordóñez de la Secretaría contra la Violencia Sexual y Explotación y Trata de Personas, SBET. Bienvenidos. Buenos días, mucho gusto estar aquí, gracias por el espacio y por supuesto feliz Día de la Madre y un placer siempre compartir el espacio con la secretaria de SBET. Gracias, muy amable, bienvenidos. Como muchos sabemos, el flagelo en niñas o ver muy constantemente que en Guatemala las niñas menores de 14 años o en edad temprana han sido o quedan embarazadas. ¿Cuál es la función del MIES dentro o qué programas desarrolla para atender este flagelo? Bueno, nosotros somos el ente rector de la política social del país y definitivamente hay que reconocer que el tema de niñas embarazadas es un tema prioritario en el tema social. Sin lugar a duda es un gran desafío para el país, no de ahora, sino de décadas. Estamos enfrentando un reto muy importante que sin lugar a dudas este esfuerzo interinstitucional es lo que va a hacer que tenga impacto, ¿verdad? Al final una sola institución no puede generar un impacto profundo que trascienda, sino es a nivel interinstitucional y allí es donde nace esa mesa interinstitucional coordinada y liderada por SBET, y nosotros el papel que tenemos es la creación de un programa que se llama Vida. Este programa está diseñado para dar una intervención financiera de 1.500 quetzales mensuales a niñas que han sido víctimas de violencia sexual y consecuencia de ello han quedado embarazadas. El programa tiene un componente financiero muy importante, 1.500 quetzales mensuales es un bono considerable, ¿verdad? Cuando hablamos de familias en pobreza extrema. Sin embargo, la clave no será precisamente del todo el dinero, sino va a ser ese monitoreo, va a ser ese crecimiento de manera social integral. De manera integral que se debe tener, ¿verdad? Obviamente esto sí esperamos que va a generar una cultura de denuncia, inclusive la cual no existe en el país, y es un programa fuerte finalmente con dientes, ¿no? Con colmillos, que realmente va a abordar el tema y va a dar un apoyo genuino a familias que lo necesitan mucho, ¿verdad? Secretaria, SBET tiene un papel muy importante. ¿Cuál es el papel o cómo se desenvuelve para darle acompañamiento un poco a lo que hablaba el viceministro? Claro, si me lo permite, pues antes de nada felicitarlos realmente por la elaboración de este programa, la realización de este programa, y como bien lo decía el señor viceministro, acabamos de pasar el día comercial del Día de las Madres, pero también tenemos que darle la cara a la realidad que también vivimos en nuestro país y en la región entera, donde tenemos madres de 14 años, de 11 años, ¿no? Y entonces es por eso importante que abordar no solamente la parte comercial y la parte linda de un Día de las Madres, sino también esta parte de nuestra realidad. Y es una realidad en la que nos toca trabajar a todos. O sea, a todos los guatemaltecos, todos los sectores, incluyendo, por supuesto, siempre la responsabilidad que tenemos desde el Estado. La Secretaría es una Secretaría de Gobierno que está administrativamente adscrita a la Vicepresidencia, es decir, trabajamos directamente con el señor Vicepresidente, y sus funciones principales precisamente están en realizar las coordinaciones interinstitucionales necesarias para abordar aquellos problemas específicamente acordes a la temática de SBET, que es entonces violencia sexual, explotación y la trata de personas. En ese sentido, pues hemos trabajado muy de la mano con el Ministerio de Desarrollo Social, que como bien lo decía el señor viceministro, tiene a su cargo la ejecución de un programa muy importante. Creo que es de resaltar que este programa fue creado en papel desde el año 2013, si no estoy mal, y realmente desde ese entonces no se había podido llegar a ejecutar este programa social.
Entonces, hoy por hoy estamos dando los primeros pasos. De hecho, se ha mejorado en la gestión actualmente del señor viceministro, porque anteriormente incluso en el papel estaba la creación del programa y el bono era por 200 quetzales. Se aumentó en una gran medida o en un gran porcentaje. Exactamente, entonces realmente se ha hecho un esfuerzo, porque no solamente es de querer hacer las cosas, sino querer hacerlas bien hechas. Tiene varias aristas este programa, porque lógicamente no podemos lanzar un programa social así por así. Hemos hecho un trabajo de análisis en conjunto, pero sí es importante resaltar este logro. Sí, ese logro que se hace conjunto, pues como bien lo decía el viceministro, no es solo una institución la que hace eco en este tema. Sí, de hecho el monto fue planteado por la SBET después de varios análisis técnicos que ellos realizaron. Cuando yo me sumo a la mesa en ese momento, el planteamiento era de 150 a 300 quetzales y no existía un diseño programático en sí en el ministerio para poderlo ejecutar. Realmente ha sido una misión de la SBET que este programa se lanzara, lo ha impulsado, realmente ha sido mucho parte de ellos que se ha logrado hacer esto. Sin embargo, hay temas bien importantes y el tema es de que lo que decía la secretaria, esto no se trata de que cada institución haga lo que piensa que puede hacer o quiere hacer, ¿verdad? Este es un tema de generar intervenciones integrales que realmente lleguen a generar el impacto que necesitamos. Entonces, y dentro de esta mesa hay otras instituciones sumamente importantes, ¿verdad? Naturalmente salud juega un papel, un rol súper importante en todo esto. Nosotros también pasamos por toda una transición, por todo un análisis y un debate, porque al final esto genera muchos debates controversiales, complejos. Existen diferentes criterios, diferentes formas de pensar en cómo abordar este tema, pero un componente importante para nosotros es que debe existir medidas de protección del juez para recibir la intervención. Para nosotros consensuar eso fue de meses. Realmente recordamos que por ley cualquier niña que quede embarazada ya es un delito, cualquier niña que tenga una experiencia así ya se considera como delito. El tema es que muchas veces es la persona que está dentro del hogar la persona responsable de esa violación, ¿verdad? Y también existe diversidad de temas tremendos que uno no se imagina hasta que uno empieza a abordarlo y se lo comentaba a la secretaria. La verdad lo que tenemos es profundamente una necesidad de educación a las personas, profundamente tenemos que entrarle desde las escuelas hasta implementar programas en términos de cambio de comportamiento, de educación sexual y reproductiva. Este tabú de la planificación de familiar lo debemos de abordar como país, ¿verdad? Ya no podemos seguir en esto. Como una gran prioridad, porque creo que es un problema que sigue afectando a nuestras niñas, a nuestros adolescentes, y que es algo que no queremos ver, que está ahí. Pareciera, como bien lo decía usted, que en el Día de la Madre nos vamos por el lado comercial, pero también hay temas de fondo, temas sociales que abordar. Yo tengo entendido que SBET cuenta con albergues especializados. No sé si nos pueda comentar algo. Claro, así es. SBET hasta el momento tiene a su cargo 3 albergues especializados para la atención a víctimas de violencia sexual, de explotación y de trata de personas. Y pues dentro de ellos hemos dado atención a niñas madres, niñas adolescentes madres. ¿Con cuántas personas forman parte de un albergue? ¿A cuántas personas brindan este servicio? La capacidad que tenemos es un máximo de 35 niñas por albergue. Es importante resaltar que dentro de la atención que se les brinda en estos albergues es una atención integral. No estamos hablando solamente de alimentación, un techo, un lugar donde dormir, sino que estamos hablando de una atención integral hacia víctimas, es decir, desde el abordaje y atención psicológica, desde el acompañamiento constante y permanente por una trabajadora social, desde la parte educativa, en donde podemos hacer coordinaciones con el Ministerio de Educación para que la niña y adolescente continúe con su formación académica. También hemos hecho alianzas estratégicas con otras instituciones para la formación técnica de las niñas. Podemos hablar de corte y confección, de computación, de repostería, de panadería. Y pues recientemente incluso hemos estado haciendo algunas alianzas con iniciativa privada donde nos han brindado el apoyo para poder empezar algunos cursos de hotelería
que realmente es importante a lo que queremos aspirar, y es nuevamente de resaltar la importancia de que todos los sectores nos involucremos. O sea, estamos hablando de las coordinaciones interinstitucionales, porque como bien lo decía el señor viceministro, no se trata de un problema social y que sea una institución la responsable en solucionar un problema social, y un problema social de años, de décadas, ¿no? Y entonces que no es un problema coyuntural, es un problema estructural de nación. Así es, entonces es importante que también, por ejemplo, la iniciativa privada, en la medida que se pueda, pues también se sume a estos esfuerzos y a esta lucha que debemos de realizar todos. La educación es sumamente fundamental. Yo creo que debemos de entender el problema en el que estamos enfrente al hablar de niñas y adolescentes embarazadas. Cuando hablamos de estos temas, debemos de entender y saber que el 80% de los responsables de que estas niñas de 11, 12 años sean madres son familiares, son padres, son hermanos, son cuñados, son abuelos, son tíos. Entonces, no estamos hablando de un violador en serie que tenemos este problema social. Estamos hablando desde que la familia, que es la primera que debe de garantizar el respeto a los derechos de la niña o el niño, es la primera que los está violentando. Y es por eso que hacía el señor viceministro el llamado hacia el tema de la educación, pero a los principios y los valores también es importante, ¿no? Porque entonces, y el empoderamiento de la denuncia. Nosotros como SBET trabajamos muchísimo en campañas de prevención, de información y de sensibilización en todo el país, en idiomas mayas, en garífuna, en español, incluso en lenguaje a señas. Tenemos la traducción de la ley BET a idiomas mayas, a 17 idiomas mayas, con el apoyo de la Academia de Lenguas Mayas. Es decir, estamos tratando de llevar la información porque tenemos pleno conocimiento de que llevar la información a la población es darles poder, empoderarlos para poder reconocer esto no es correcto, esto es un delito y esto lo debo de denunciar. Y aquí también es importante resaltar, las nuevas generaciones que se están formando en nuestras escuelas a través del apoyo del Ministerio de Educación sobre estos temas, o los que podamos nosotros alcanzar como Secretaría misma, sí, está bien, los niños y los adolescentes se están formando para que podamos tener un cambio dentro de unos cuantos años más hacia adelante, ¿no? Pero hoy por hoy los responsables seguimos siendo los adultos. Y lamentablemente, reitero, es en el hogar, en el entorno familiar, donde la niña debería de sentirse más segura y más protegida, es donde se están violentando estos derechos. Y hablando, mencionaba usted, uno de los obstáculos más grandes es que la ciudadanía no juega su rol. Tenemos poca cultura de denuncia, esa omisión de denuncia. Y hablando de obstáculos, ¿cuáles son los obstáculos, viceministro, que se encuentran para recibir apoyo o para que la cartera pueda ejecutar más programas, tener mayor cobertura? ¿Cuáles son los obstáculos que usted cree que se encuentran en contra de poder abordar más el tema? Definitivamente tenemos como nación varios obstáculos, ¿no? Y definitivamente el hecho que a nivel social la pobreza sea tan profunda, no solo es una pobreza, recordemos, financiera como normalmente se asocia, sino la pobreza profunda de nuestro país es de falta de acceso a los recursos más básicos, agua potable, un piso, un techo, los servicios más básicos. Estas personas nacen y crecen en un entorno de pobreza, no solo de acceso a temas materiales, sino de acceso a conocimiento, a educación. Entonces, que nosotros logremos cambiar esa cultura en nuestro país es el reto más grande que nosotros tenemos. Y considero que debemos de hacer una campaña masiva. Creo que debiera ser nuestro proyecto más importante de país, hacer una campaña masiva para generar una cultura que nos genere conocimiento, que nos genere y recupere confianza y los valores que la secretaria decía. Nosotros lamentablemente, tristemente, estamos frente a una generación que se ha aprendido muchísimo los valores y la ética. Ética es una estructura que le da a un individuo las herramientas necesarias para seguir adelante. Entonces, nosotros podemos crear todas las intervenciones del mundo que creamos, podemos dar todo el dinero que queramos, pero si no existe un cambio de mentalidad, un cambio de cultura, si no logramos quitar ese chip que tienen implantadas las personas hoy, donde ven que una niña o un niño puede ser
y ser empleado para temas sexuales, inclusive laborales y demás, porque es normal dentro de la sociedad, porque es algo habitual dentro de esas comunidades. Es poco lo que vamos a hacer. Entonces realmente nos enfrentamos desde hace muchísimos años de toda la historia de nuestro país, pero el crecimiento demográfico es alarmante también. El crecimiento poblacional que estamos experimentando va a un ritmo mucho más rápido que la capacidad de cualquier gobierno de poder responder a todas las personas que están creciendo en condiciones no solo de pobreza, sino de violencia, porque la parte psicológica, emocional de las niñas, de las madres y de los niños que puedan nacer, y de ese entorno, entonces nos estás generando una dificultad muy grande, ¿verdad? Entonces esto es más allá de hacer una intervención y dar dinero, esto es mucho más profundo de raíz, y realmente allí es donde debemos de colocar todos nuestros esfuerzos, ¿verdad? Es importante que nosotros como guatemaltecos conozcamos cuáles son las acciones, cuáles son los programas, los proyectos que se están realizando desde gobierno en la actualidad para abordar este flagelo. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos. Diálogo político.